capítulo 5 de Miqueas. Y dice así en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y él afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra. Y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará de la Siria cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Entonces el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío que viene del Señor, como lluvias sobre la hierba que no espera al hombre, ni aguarda a los hijos de los hombres. Y será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa, huella y desgarra. No hay quien libre. Se alzará tu mano contra tus adversarios, y todos tus enemigos serán exterminados. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos de en medio de ti y destruiré tus carros. También exterminaré las ciudades de tu tierra. Derribaré todas tus fortalezas. Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti. Ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aceras de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Oremos. Señor, danos luz en este tiempo. Que yo pueda ser simplemente el vocero, pero que la voz de Cristo se escuche claramente a través de estos versículos. Ayúdanos, Señor. Pedimos, Señor, que tú ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento, que podemos ver claramente lo que tu palabra nos quiere instruir hoy día, y que podemos llevar esta palabra y que nos puede hacer efecto en nosotros para vivir de acuerdo a tu voluntad, para tu gloria, para el bien de tu pueblo y para el alcance de muchos para Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor. Amén. Así que vemos primeramente el versículo 1, el juicio venidero. De hecho, Miqueas 4, del 11 al 13, termina con juicio. Capítulo 5, versículo 1, comienza con juicio. El profeta está llamando al pueblo de Judá de agrupar a las tropas, de reunir todas las tropas para una gran pelea. Porque va a venir alguien que va a herir al pueblo de Dios. Dice en el texto, versículo 1, la segunda parte, con una vara herirán en una mejilla al juez de Israel. La vara, en este texto, es la misma vara que en Isaías 10:5, cuando habla de los asirios que van a ir hacia Jerusalén para saquear a Jerusalén. Dice en Isaías 10:5 que vara de mi ira. Dios designó
escogió a un pueblo más perverso que Judá para traer juicio contra ellos. Hubo amenazas de parte de los asirios, pero sabemos, según Segunda de Reyes, que Dios rescató al pueblo de Judá porque el rey se arrepintió de su pecado. Y Dios envió un ángel y mataron a 160,000 tropas. Eso tiene que ser impresionante. Yo nunca en mi vida he visto 100,000 personas. Una vez por poco hubo 90,000 cuando fui a un juego de fútbol. Y era algo enorme ver tanta gente, algo impresionante. Pero imagínense ustedes, casi el doble de eso, de tropas contra un pequeño pueblo que iba con la intención de destrozarlo por completo. Y Dios, simplemente para mostrarle a ellos que Él es Dios, envía un ángel. Y ese ángel los elimina completamente a todos ellos. Vemos un cuadro de Cristo ahí. Que un mundo perdido, Dios envía su Hijo, su único Hijo, primogénito, lo envía para morir por nuestros pecados a un pueblo. Entonces vemos aquí que esta vara vino para disciplinar a Jerusalén. Es un instrumento de disciplina. Su propósito es dar dolor. Vemos en los proverbios que debemos de usar la vara para corregir a los niños. Su intención es dar un poco de dolor para que la persona pueda relacionar el pecado con el dolor. La intención no es abuso, la intención es disciplina. Y el Señor tenía la intención de disciplinar a su pueblo. Y cuando eso viene, cuando Dios trae la vara, viene con la intención, viene con la intención de disciplinarnos y corregirnos, pero también lo hace porque nos ama. Jesús, hablando a Tiatira en Apocalipsis 2:27, les dice a ellos que los voy a pastorear con vara de hierro. El pastor andaba con una vara para, uno, andar en los lugares difíciles de Jerusalén, o en el área de Israel, pero también tenía un propósito, no solamente ayudarlo a andar, pero también tenía para corregir las ovejas que quería desviarse de vez en cuando. Como iglesia, nosotros también practicamos un tipo de disciplina. Debe traer dolor a la iglesia, pero debe traer dolor a aquellos que se han desviado. Así que la intención aquí vemos en el versículo 1, empezando este versículo, es que Dios va a disciplinar a su pueblo. A Judá, Dios los humilló y los hirió con vara para que se arrepintieran. Y sí lo hicieron. Entonces el profeta les habló estas palabras para que ellos pudieran reconocer su necesidad para arrepentimiento. Ahora, Dios tiene dos maneras para comunicarnos a nosotros la necesidad de arrepentirnos. Una manera es por medio de su palabra. Aquí tenemos una advertencia. De hecho, ya todo esto sucedió. Y mientras yo lo estoy predicando, lo estamos tratando de aplicar al día de hoy, viendo que un pueblo desobedeció a Dios y recibió el castigo necesario para ser corregido. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos de ver ese ejemplo de acuerdo a su palabra y no caer en la misma trampa que cayeron los israelitas y el pueblo de Judá. Si nosotros no hacemos caso a su palabra, Dios tiene otro instrumento para llamarnos la atención, y es el dolor. O te arrepientes, o te arrepientes. Escoja cual tú quieras. Ahora, el sabio diría, mejor prestamos atención a la palabra de Dios. El necio dirá, pero eso hace como 3,000 años atrás, eso no me afecta a mí hoy, así que
esto no aplica a este tiempo, así que yo voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, después Dios le trae dolor, después vienen a la oficina y dice, yo no sé por qué esto me pasó, nosotros sabemos por qué pasó, entonces tratamos de ayudarlos a ustedes con mucho amor, llevarlos a saber que ustedes pecaron y esperamos en el Señor que se arrepientan por causa del dolor que recibieron. Así que esto es lo que está sucediendo en este instante. Pero el versículo 1 está apuntando a algo mejor. Aunque sí van a recibir juicio, aunque sí van a recibir dolor, Dios va a enviar a uno que va a ser el que va a rescatarnos del gran dolor del pecado. Miremos entonces el versículo 2. La palabra pero nos llama la atención de que hay un cambio ahora en los próximos versículos. Pero tú, hablando a un pueblo como si fuera una persona, Belén, Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, tal vez algunos dirán la más pequeña de Judá, de ti, noten las palabras que están aquí, me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Los gobernantes de Israel fallaron a Dios. Ahora Dios va a enviar a uno que va a gobernar sobre su pueblo, que será mucho mejor. Y va a salir de Dios mismo. Este mismo texto que acabo de leer es el mismo texto que Mateo está citando cuando el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, estaba viendo, de hecho el gobernante en esos tiempos, estaba viendo que el Mesías estaba viniendo, había venido, vinieron los magos, estaban preguntando dónde era que tenía que venir este gran rey. Ellos le dijeron que él viene de Belén. En Mateo 2:6, Mateo cita este mismo texto. Ahora, una de las cosas que para ayudarlo a ustedes, cuando uno de los autores del Nuevo Testamento cita un texto del Antiguo Testamento, él se está refiriendo a todo el texto. Pero él da esa pequeña porción para llamarnos la atención, para ir a ese texto y mirarlo por completo. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos lo demás, vamos a ver, porque solamente cita la primera parte del versículo 2, pero si vemos el resto, vemos que de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir, que este que va a venir no es el típico ser humano. Él viene de Dios y es Dios mismo quien viene desde la eternidad. En otras palabras, el que ha de venir es Dios mismo, que se va a encarnar. Porque solamente hay uno que es desde la eternidad. Solamente hay uno que sus orígenes son desde tiempos antiguos. Y es Dios mismo. Y ese Dios mismo se encarnó en Cristo Jesús. Ahora, lo bueno de este texto es que apunta a otro rey también. Hubo un rey que vino de Belén, David. David era un prototipo de Jesús, pero no era el Cristo. Él vino de un lugar pequeño, un campo, donde al día de hoy sigue siendo prácticamente insignificante. Pero de ese lugar pequeño va a venir un gran Salvador. El comienzo verdadero del reinado de Israel comenzó con David, aunque Saúl era el primer rey, pero el reino comenzó con David. Este nuevo rey que vendrá, de hecho vendrá del linaje de David, es el que va a derrotar al gran enemigo. Este nuevo rey gobernará Israel y él no tiene comienzo. Él es eterno, será Dios mismo. Vemos aquí un cuadro de un rey gobernante. El rey anterior falló. Este nuevo rey no puede fallar, no tiene capacidad de fallar. Y si ponemos nuestra confianza en los hombres, pensando que ellos nos gobernarán con justicia, seremos grandemente decepcionados. Y eso es lo que el texto nos está moviendo a ver. Nuestra fe y esperanza se llenará cuando confiamos en aquel quien nació en Belén
y reina desde la eternidad, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora el texto nos lleva en el versículo 3 y a los demás textos vamos a ir viendo un poco más de revelación acerca de Jesús. Por eso he titulado esta parte el futuro y presente Mesías. Vemos en este caso, para ellos era el futuro Mesías, para nosotros es el presente Mesías. Así que vemos que van a ser de un lugar pequeño, pero va a ser grande. Versículo 3 entonces nos está dando un poquito más de luz acerca de él. Vemos en el versículo 3 que dice, por tanto, él los abandonará. Eso como que no cuadra. Espérate, Dios, tú vas a enviar un rey para gobernar sobre tu pueblo. Y el hecho es que el rey que tenemos ahora nos ha abandonado y ha servido a otros dioses. Entonces tú vas a enviar a uno grande, eterno, y él los va a abandonar. Bueno, lo que estamos viendo aquí, hay un gap, como dicen en inglés, desde su nacimiento hasta su ascensión. Sí, Cristo ascendió, pero sabemos, según las Escrituras, Él no nos dejó solos, nos dio su Espíritu Santo. Pero lo hace, noten esto, hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Muchos teólogos están muy confundidos acerca de esto. Algunos creen que está hablando de unos textos anteriores en el versículo 10, cuando habla como mujer de parto, porque ahora saldrás de una ciudad, hablando de que ellos van a ir hacia Babilonia y van a sufrir allá y después van a volver. Pero a mí me gusta más como Spurgeon lo ha interpretado. Yo creo que aquí está hablando de la iglesia. Cristo vino, Cristo se fue. Cristo envió su espíritu y un poco después dio a luz la iglesia. Y yo creo que se encaja perfectamente, porque si vemos el resto del texto, entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. ¿Cuál es la comisión de la iglesia después que fue dada a luz en Jerusalén? De llevar el evangelio, buscar a aquellos que han de ser parte de la iglesia. Este texto apunta a una realidad escatológica, que Cristo vino, ascendió y esta era que nosotros vivimos ahora, estamos ahora buscando el resto de sus hermanos. La iglesia nació y fue dado a luz cuando Cristo ascendió. Ahora, si vemos este versículo, ojos de la fe, vemos que este gran Cristo vino de un lugar pequeño para recoger a un remanente y hará grandes cosas con esta pequeña multitud. Desde un lugar pequeño hasta su comienzo, Dios siempre obró de medios pequeños. Noten algo. 300 hombres de Gedeón derrotaron al ejército de los madianitas. Pequeño grupo, destrozaron, mataron a un gran ejército. 37 valientes de David mataron miles de filisteos. La que quiero llamar la atención es 120 comenzaron el movimiento de la iglesia. Orando, el Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos. Ellos fueron y empezaron a proclamar. Miles empezaron a venir a Cristo Jesús. Así que Jesús vemos en el versículo 3, no solamente que Él se va, asciende, pero está en la búsqueda de su pueblo. Así que vemos primero a Jesús, un gran rey, naciendo en un lugar pequeño. Vemos a Jesús buscando a su pueblo. Versículo
4 vemos ahora a Jesús, el Cristo, el buen pastor. Dice el texto, y él afirmará y pastorará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Este rebaño pequeño será pastoreado por Cristo Jesús. La iglesia es gobernada por Cristo Jesús. Si es la iglesia que ha de dar a luz, entonces es el mismo Señor que la va a pastorear. Y es el mismo Señor que la va a firmar. Yo espero que ustedes se acuerden de la semana pasada cuando el pastor Pérez nos llamó la atención que la iglesia no es de los pastores, pero es de Cristo. Jesús es el gran pastor. El poder de Dios ha sido delegado a la iglesia al proclamar la grandeza de nuestro Dios. Nosotros hacemos todo para engrandecer el nombre de Dios hasta los confines de la tierra. Noten el texto. ¿Cuál es el propósito de este grupo que fue dado a luz por el Señor en Israel? Después dice aquí en el texto que Él la va a pastorear, Él la va a afirmar, lo va a hacer con gran poder y gran majestad. Entonces al final dice, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Esto era algo muy raro para los israelitas. Ellos querían este rey que gobernara en esta pequeña ciudad de Jerusalén. Pero este gran rey, como es demasiado grande para un lugar tan pequeño, esparce su pueblo para ir hasta los fines de la tierra, los confines de la tierra, para engrandecer su nombre. ¿Tú sabes por qué, iglesia, nosotros hacemos la tarea de discipular, de enseñar a otros pastores? Para que el nombre de Cristo sea conocido hasta los confines de la tierra. Para cumplir lo que está aquí en este texto. Yo estoy convencido que este es el eco de la gran comisión. Dice, permanecerán porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Escuchen la gran comisión. Y pues ya ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Puede escuchar. De hecho, podemos decir, confianza, que aquí está la gran comisión del Antiguo Testamento. Cristo ha delegado esta responsabilidad a la iglesia y Él estará con nosotros para pastorearnos, para hacer esta tarea. Así que, iglesia, nuestra tarea es simple. Tenemos una simple tarea, dado por el Señor Jesucristo, hacer su nombre conocido. Pero no solamente nos pastoreará, pero también Él será nuestra paz. Versículo 5, Él será nuestra paz. Ahora es interesante como ahora el profeta va desde lo futuro a lo presente ahora, en una oración. Él está mirando hacia el futuro y Él se incluye dentro de ese futuro. Él será, tiempo futuro, nuestra paz. Entonces habla del presente cuando el asirio invada nuestra tierra. Habla en los próximos textos sobre lo que va a suceder en este momento. El asirio y Nimrod, que es Babilonia, vendrá en contra de Israel y Judá. Pero Dios levantará a hombres para conquistar las fuerzas malignas, porque Él es quien los va a liberar. El profeta nos enseña, hablando de Él mismo ahí dentro de estos textos, nuestra paz, nosotros. Estos son promesas para la comunidad de la fe. El lenguaje aquí es también escatológico, también mostrándonos a nosotros, enseñándonos a nosotros en el tiempo presente que Cristo derrota y derrotará y ha derrotado a Satanás. Y Dios usa pastores
la iglesia bajo su autoridad para hacerlo. Noten el texto en versículo 5 al final, 7 pastores, 8 príncipes del pueblo. Un pequeño grupo derrotará a una gran nación. Dios, Cristo es nuestra paz. Y a la misma vez estamos en guerra. Iglesia, no te equivoques. Nosotros estamos en guerra. Estamos peleando con un enemigo muy astuto. Si nosotros miramos en el texto, vemos que el pueblo de Israel siempre estaba en guerra con sus enemigos alrededor. Y eso es un porvenir, eso es un pequeño porvenir para la iglesia, que ella también, pequeña que es, igual que Israel, un grupo pequeño, la iglesia es pequeña, alrededor de un mundo hostil, que la odia en todo su ser. No crea que el mundo los ama a ustedes. Pero podemos tener la certeza y seguridad. Él nos afirmará, Él nos pastoreará y Él es nuestra paz. Entonces mi pregunta es a todos nosotros, que a veces nosotros nos olvidamos que Cristo es nuestra paz, el cual Él dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Déjame preguntarle, ¿dónde está tu paz? ¿Está en la cuenta bancaria? ¿Está en la seguridad de su trabajo? ¿Está en la casa que tiene? ¿Dónde está su paz? ¿Está en Cristo Jesús? Puede decir que su paz está en Cristo Jesús. Porque si nuestra paz está en las circunstancias de este mundo, en el dinero que tenemos, en la casa que tenemos, en el trabajo que tenemos, seguramente estaremos en guerra. Una cosa es, y hablo como uno que estaba en guerra, ir con la seguridad que vamos a ganar. Y otra cosa es ir sin saber si vamos a ganar. Ahora, no es para enorgullecernos, pero no hay potencia en este mundo que pueda contra este país. Yo fui a la graduación de mi hijo, que se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea. Y tan pronto terminó, unos aviones pasaron por encima del estadio. Y hermanos, el lugar se sentía como si iba a explotar. La fuerza que tenían esos aviones cuando volaron por encima del estadio. Cuando yo estaba en Irak, yo vi, cuando esos aviones salían, la tierra temblaba. Y esos misiles, cuando salían y volvían, hacían daño incalculable. Una fuerza grande. Una cosa es ir sabiendo que vamos a ganar, otra cosa es ir sin la seguridad que vamos a ganar. Iglesia, nosotros, tenga paz. Cristo ha vencido el mundo. La cosa que a veces no podemos entender, o quizá podemos cuadrar en nosotros, es que nosotros andamos en este mundo como si fuéramos derrotados. ¿Tú sabes lo que es tener la potencia de Dios en ti? Luchando contra un mundo que se cree más fuerte que nosotros. Es como una hormiga diciéndole, ¿ustedes han visto una hormiga cuando quiere pelear con uno? No sé si ustedes la han visto. La hormiga se pone así, se pone bravo, se quiere morder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente aplastarlo, ¿verdad? O una araña. Yo no sé cómo podemos tener, yo le tengo miedo a la araña, no sé cómo puede tenerle un miedo a algo tan pequeño. Lo único que tenemos que hacer es aplastarlo. ¿Cómo nosotros podemos tenerle miedo a un mundo que a los ojos de Dios es como si fuera una hormiga, una araña? ¿Cómo nosotros podemos ir evangelizando faltando esa certeza que nosotros estamos con el gran Dios que ha depositado su poder en nosotros? Noten otra vez versículo 4. Él
se afirmará y pastoreará su rebaño. Si eres parte de ese rebaño, Él lo está haciendo ¿con qué? Con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Amados hermanos, tengan por seguro, el mundo es derrotado. Nosotros simplemente estamos buscando los que son parte de nuestro rebaño, que son parte del rebaño de Cristo Jesús. Nuestra tarea es buscarlos a ellos en medio de la destrucción. Sí, los heridos hablan duro, pero ya Dios ha derrotado al enemigo. Así que tengan paz, amados hermanos. No hay que preocuparnos en este mundo. Ya el Señor ha derrotado. Nuestra tarea es simple: buscar los que son parte del rebaño. Ahora hay un cambio de tono, versículos 7 al 9. Y esto es para nuestro beneficio. No tengo el texto. Entonces el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba, que no esperan al hombre, ni aguarda a los hijos de los hombres. El rocío que viene por la mañana, aquí Oklahoma parece un desierto, vamos a decirlo. Y yo ahora estoy me creo agricultor. Cuando compré mi casa me dieron la parte de atrás sin nada de grama. Me estafaron. ¿Cómo va a ser esto posible? Yo pagué tantos miles de dólares para esta casa, me dejaron la parte de atrás sin grama. Pues me tocó a mí tener que sembrar grama. Ahora, Oklahoma es tan bueno que llueve cuando le dé la gana. Entonces me cuesta a mí, yo voy a tener que echar agua hacia toda la parte de atrás, a tierra, para ver si estas semillas crecen. Pero de vez en cuando hay un rocío que viene por la mañana. Y no llovió, pero todo está mojado. Gracias, Señor, no tengo que echarle agua hoy a la grama. Es una bendición. Así el pueblo de Israel, cuando ellos salían por la mañana y tenían que buscar agua para echar a toda a la cosecha, de vez en cuando caía un rocío que era una bendición sobre el pueblo de Israel. Y hasta puede sacar hasta un poco de agua en las matas que a veces le queda por encima. Pues, amados hermanos, nosotros como la iglesia, porque aunque dice remanente de Jacob, todos los que están en Cristo son parte de Israel también. Es el nuevo Israel. Nosotros seremos como ese rocío que viene por la mañana hacia la humanidad. En lugares donde el pueblo de Dios será una bendición para algunos pueblos. El evangelio proclamado y vivido es bálsamo para el alma que tiene sed para Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 2, 14 a 15. Él dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. ¿Pueden decir amén a eso? Ahora, escuchen esto. Yo espero que esto le llene su alma de fe. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan, escuchen esto, y entre los que se pierden. Ahora, permítame interpretar el texto que acabo de leer en Miqueas, de acuerdo al comentario de 2 Corintios 2, 14 al 15. Nosotros como iglesia, si vivimos y proclamamos el Evangelio de Cristo Jesús, somos para algunos olor de vida para vida. Es decir, nosotros estando en ciertos lugares y proclamando, porque cada creyente que es puesto en el lugar donde está debe proclamar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Digan sí, sí están. Todo cristiano que está en el lugar donde está, donde Dios lo ha puesto, debe estar proclamando el Evangelio de Cristo, porque ustedes están tan llenos de Cristo que todo el mundo tiene que saber quién los ha salvado, ¿verdad? Entonces, al estar allí
Nosotros somos olor de vida para todos que están alrededor de nosotros. Los que creen en Cristo es un olor de vida para vida. Cuando yo proclamo y vivo el Evangelio y algunos creen en Cristo, es un olor para Dios fragante que es de vida para vida. Igual que el rocío, que es una bendición que viene del Señor sobre las naciones, somos nosotros, los hijos de Dios. A la misma vez, para otros somos como el león entre las fieras de la selva. Versículo 8. Como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa, huella y desgarra, no hay quien libre. Ese evangelio que nosotros vivimos y proclamamos, para algunos será vida para vida. Pero para otros, dice el apóstol Pablo, es un olor fragante de muerte. El olor fragante viene de vida o de muerte. Los que no creen en Cristo, escuchen esto, amados hermanos. Déjame animarlos si yo puedo, para que vayan a pescadores de hombres y hablen a todas las personas posibles del Evangelio de Cristo Jesús. Esperamos en el Señor el testimonio que vivimos y el Evangelio que proclamamos para algunos sea vida, olor de vida para el Señor. Algunos creen el Evangelio y sean salvos. Pero para otros, los que rechacen el Evangelio, sigue siendo olor fragante, pero será uno de muerte. En otras palabras, si usted proclama el Evangelio, vive el Evangelio, donde esté usted, o si vas a pescadores de hombres, o si vas solo a algún lugar y estás hablando de Cristo, proclamando a Cristo, es un olor fragante a Dios. Sea muerte o sea vida. Y esto es lo que el texto nos está mostrando aquí. Los hijos de Dios, donde quiera que estén, serán para algunos muerte, serán para algunos vida. Para algunos este mensaje trae vida, para otros trae muerte. Nuestra presencia en este mundo, objetos de gracia que somos, trae bendición para algunos, maldición para otros. Y me gusta lo que dice Mark Dever acerca de la iglesia. Dice, la iglesia es la exhibición de la gloria de Dios en el mundo. Es una gran responsabilidad puesta a nosotros. Que pase lo que pase, a Dios le da deleite en la vida y la proclamación del Evangelio. Así que yo los animo, amados hermanos. ¿Ustedes quieren agradar a Dios o al hombre? ¿A quién le da más felicidad? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Así que si quieren agradar a Dios, vamos a agradarlo hablándole a todo el mundo del Evangelio. Tú y yo no podemos salvarlo. No podemos, eso es imposible. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Nosotros necesitamos un Salvador. Pero podemos proclamar, podemos vivir. Y que esa vida y esa proclamación sea un agrado para Dios, para su gloria y su majestad. Y dejemos los resultados a Dios. Seremos obedientes y dejemos los resultados a Dios. Ahora, yo no creo que nadie aquí que sea sano en su cabeza quiere que otros mueran. Y eso demanda oración de nosotros. Súplica a Dios que salve al pueblo, que salve más gente. Porque lo que viene ahora en los versículos 10 y 15 es resultado de esa muerte para muerte. Ese agrado de Dios, de acuerdo si es vida o si es muerte, el resto de los textos nos está apuntando hacia esa parte de muerte. Y vemos el castigo de Dios sobre los desobedientes. Así que hemos visto hasta ahora
Asiria va a saquear a Jerusalén. Dios los manda a ellos, los demanda de ellos que pongan su fe en uno que los rescatará en un futuro. Ese que nos va a rescatar va a venir de un lugar pequeño, vino de un lugar pequeño y es un gran Salvador. Dio a luz a la iglesia, Él lo va a firmar, Él lo va a pastorear, Él lo va a hacer con el poder del Señor. Él será nuestra paz. Él nos librará del asirio, de todo, del pecado del enemigo, para que nosotros podamos proclamar y vivir el Evangelio de Cristo Jesús, que para algunos será de vida para vida y otros será muerte para muerte. Y Dios seguramente castigará a los desobedientes. Versículo 10 al 5 vemos un cambio otra vez en la conversación. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré. Él usa esa misma palabra 4 veces, de exterminar. Es eliminar, quitar por completo. Muchos de ustedes pagan a alguien para exterminar ciertos animales para que no vengan a su casa, que son un estorbo para nosotros. Dios mismo va a exterminar ciertas cosas a ciertos pueblos que desobedecen al Señor. Es decir, el que rechaza ese mensaje será víctima de lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Y esto, amados hermanos, es un preámbulo de algo mayor. Esto es solamente algo pequeño de algo más grande, de una situación muchas veces más peor de lo que podemos ver en estos textos. Y es que cada uno de los que no han creído en Cristo Jesús tienen por encima de ellos la ira y la furia de Dios. Y esto simplemente es para ayudarnos a entender el desastre que Dios hará en la vida de aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Dios castiga por 2 razones: remedial o penal. Y aquí no es remedial, ya vimos en el versículo 1, es remedial. Dios dio la vara para corregir. Esto no es vara. Esto es eliminación. Esto es destrucción. Esto es penal. Esto es por consecuencia del pecado. 4 veces usa la palabra exterminar. Usa también la palabra destruir, derribar, arrancar. ¿Y qué va a exterminar? ¿Qué va a destruir? ¿Qué va a derribar? Vemos en el versículo 10 su fuerza militar. Caballos, carros, instrumentos de guerra, Él lo va a eliminar. Las fortalezas, vemos también, son los que eran edificados para proteger a la ciudad. Dios lo va a destruir. Es decir, que ninguna fuerza militar va a poder contra la furia de Dios. Déjame hacerle una pregunta a usted que todavía está contemplando o no ha creído en Cristo. ¿Usted cree que puede contra la furia y la ira de Dios? ¿Verdaderamente eres tan arrogante que crees que puedes contra la ira de Dios? ¿Qué poder tienes tú? Si le da ahora mismo una pequeña enfermedad, te daña el día completo. Y si así Dios quiere, te puede dañar hasta la vida. ¿Y tú crees que puedes contra un Dios omnipotente, airado contra el pecado? Tu única opción es decir, ay, no existe. Pero la Biblia dice que el necio cree en su corazón que no existe. Necedad decir que Dios no existe. No hay fuerza que el ser humano puede armar que va a ir en contra de Dios. Dios, dice aquí, lo exterminará, lo quitará por completo.
Pero no solamente ciudades, su seguridad financiera, su gobierno, todo eso también será quitado por completo. Pero no solamente eso, Dios también quita la falsa religión de los que han creído en esa falsa religión. Él usa varias maneras de identificar esta falsa religión que tenía los hijos de Israel: hechicerías, adivinos, dice imágenes talladas. Es creyendo, poniendo su confianza en lo material, diciendo que si yo tengo esto material estaré feliz y esto me salvará a mí. Creado con las manos, toda obra creada en las manos, eso se postra la gente, Dios lo exterminará. Podemos ir a Israel y no encontrarás ni una imagen que tenía en esos tiempos. Profecía cumplida. Dice la Biblia que ellos levantaron, edificaron grandes ídolos. Das un viaje para allá, no encontrarás ni uno que estaba en los tiempos de Miqueas. Arrancados, destrozados por completo. Cumplido como Dios dijo que iba a cumplir. ¿De acuerdo a todo esto? Hay una respuesta que Dios demanda de nosotros. Y yo quiero concluir con una pregunta. ¿Cómo debemos responder? Creyente, quiero hablar contigo primero. Yo les animo a poner su esperanza en el Mesías, Señor y Salvador Cristo Jesús. Sí somos un pueblo pequeño, pero así lo quiere Dios. De hecho, se ha puesto más pequeño hoy, porque mañana muchos creen que van para la playa. Pero ellos no saben que viene un huracán hacia Florida, así que ahí se le dañó su tiempo libre. Pues somos un pueblo pequeño. Pero ustedes no creen que Dios, igual que hizo con los 120 que estaban en Jerusalén, y de ahí, 2000 años después, estamos aquí nosotros, adorando el mismo Cristo que ellos adoraron. Un movimiento de llevar el nombre de Cristo a todas las naciones. Ha llegado hasta acá, hasta nosotros. Y eso sin hablar de todas las naciones que están aquí. ¿No cree que Dios puede obrar en nosotros grandemente, en este pueblo pequeño? Amado, yo le invito, yo les animo a ir en el lugar donde usted vive, donde trabaja, donde va a la escuela, tu vecindad, tu familia, todo alrededor de la vida donde vives, vive y comunica el Evangelio de Cristo Jesús. Sea que ese olor fragante sea visto y llegue hacia Dios. Dios se alegra en la proclamación del Evangelio. Yo les animo, amados hermanos, evangelicen, si aún es posible, hasta las piedras. Pero si usted hoy no ha sido salvo, si usted hoy está en tinieblas, y hoy todo lo que yo le he hablado no le tiene sentido, o tal vez estás viendo que has pecado contra un Dios airado, tienes ídolos en tu vida, tienes otras religiones que estás siguiendo y estás viendo que ahora el Señor le está revelando, le está mostrando que en esos momentos la ira de Dios seguramente vendrá contra ti. Dice el versículo 15, y con ira y furor tomaré venganza. Hecho la imagen de Dios, sirviendo a otros dioses, esto es producto de venganza de Dios contra ti. A ti, amado, te animo por amor a Cristo, que hoy deposite tu fe, confía en Cristo como tu único Señor y Salvador. Él es el único que te puede salvar de la ira venidera de Dios. ¿Qué hay tan bueno en este mundo que rechazarás la invitación de Dios
de ser salvo de tus pecados? ¿Qué hay tan bueno en este mundo que está dispuesto a morir por eso? No creer en el Señor Jesucristo. Yo le invito hoy, cree en Cristo. No se vaya de este lugar pensando que tu vida está bien. Seguramente, si tú crees que tu vida está bien y has rechazado al Señor, ira vendrá a tu vida. Si no viene ahora, vendrá después, pero seguramente vendrá. Suplico por amor a Jesús. No se vaya de aquí siendo un objeto de ira. Vaya de aquí siendo un objeto de gracia. La manera de hacerlo es creyendo en Cristo como tu único, exclusivo Señor y Salvador. Arrepentirte de tu pecado y creer solamente en Él para tu salvación. Y haz eso, y Él te pastoreará, Él te afirmará, Él te dará fuerza, Él será tu paz y Él te librará de tus enemigos. Si algo tú quieres hacer hoy, estaremos aquí. Hay algunos que les pueden ayudar a poder entender mejor este evangelio, esta proclamación que nosotros creemos firmemente. Vamos a orar. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono Él esté, nadie de Él me apartará. Nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Quien al morir resucitó,
intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.